Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Reserva para Dos, un nuevo capítulo con una invitada muy especial. La verdad que es muy lindo poder charlar con ella. Estamos hablando de Claudia Álvarez Argüelles, CEO de Álvarez Argüelles Hoteles. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Bueno, gracias por acompañarme esta noche. Gracias a vos, un placer. Bueno, sabes que quiero recorrer un poco tu historia, la historia tuya, muy arraigada en lo familiar, ¿no? Muy. Empezamos por los abuelos que vinieron desde España, ¿no? Así es, así es. Bueno, mis abuelos, tanto paternos como maternos, son oriundos de Galicia y vinieron cada uno eran de pueblos cercanos, pero no se conocían, y vidas distintas y situaciones distintas, pero compartían algo que fue ese éxodo de migración española en la búsqueda de estas tierras, ¿no? Estas tierras que prometían desarrollo, futuro, y también escapando de una España de posguerra y de hambre y de necesidades, sin esperanza, sin futuro. Hay similitudes en las historias. En el caso de la familia de mi padre, vino primero su papá, sí, y quedó en España la mamá con 3 hijos. Luego, trabajando, pudo comprar un pasaje para que viniera el hermano mayor. Trabajaron los dos y transcurrieron muchos años, porque cuando mi abuelo se va de España, mi padre estaba en el vientre materno. O sea, él no lo conoció a su hijo más pequeño, a Manolo. Y cuando llegó acá, mi padre tenía 14 años, así que fue un reencuentro. Y comenzaron entonces ahí sí la unión familiar, y comenzaron esa vida aquí en Argentina los 5 juntos. O sea, esa fortaleza de la familia se dio principalmente cuando conoció a su hijo 14 años después, ¿es 14 años después. Son historias muy duras, porque además quedaron en una España donde no había qué comer. Entonces labraban un poco la tierra, la poca tierra que tenían, pero tampoco había abundancia de productos, de bienes. Entonces mi padre siempre nos contaba que él iba a cortar leña a una familia, y entonces le daban un vale, y con ese vale podía ir a buscar harina. Iba contento a darle esa harina a la madre, y la madre con eso tenía una posibilidad de hacer una comida, ¿no? Y siempre contaba también que de sábanas viejas hacía las camisas. O sea, las mujeres que quedaron solas en España, que hay muchos ejemplos, tenían que arreglarse como podían, con las labores del campo, de la casa, y con la ayuda entre todos y de los hijos mayores para poder alimentarse. Por eso esas son historias tan profundas, tan interesantes, duras, ¿no? Tanto de españoles como de italianos, que prácticamente vivieron una historia similar. Bueno, ya nos vamos a meter en este ADN de esta familia, que la verdad ahora entiendo por qué tan laburante. Tus padres tranquilamente se podían haber conocido allá en España, porque vivían en aldeas cercanas. Sí, ¿es así? En aldeas muy cercanas. Pero bueno, con estas historias que te digo, por ahí es claro, difícil encontrarse, porque sí, no había puntos de encuentro. En el caso de mi madre, ella queda con 2 años a cargo de un abuelo, con lo cual tampoco recordaba a sus padres. Sus padres vinieron para Argentina, y recién cuando mi madre tenía 13 años, los pueden convocar al abuelo y a la hija, o sea, al papá y a la hija, y viajan en un barco, me saldría mi bisabuelo con mi madre, y se reencuentran acá. Mi madre ahí conoce a sus padres y a su hermana, que había nacido en Argentina. Así que otro reencuentro familiar con distinta estructura, pero similares. Vivían en Buenos Aires y se conocieron porque la comunidad gallega, que se une en todas partes del mundo, realizaban unos encuentros en el centro Galicia, unos picnics. Entonces compartieron un picnic y compartían también el camión o el auto. Se iban como acomodando entre ellos para poder llegar, que Casa Galicia estaba más en las afueras, y en una de esas idas y venidas así se conocieron mis padres. Bueno, ¿y eso qué edad tendrían ellos? Mi madre tenía 16 años. Muy jovencitos. Sí, mi padre 21, y muy pronto se ponen de novios y se casan con 17 años mi madre y 22 mi padre. Así que comenzaron una vida cuando hoy los consideramos adolescentes aún, ¿no? Claro, muy jóvenes. Muy jóvenes. Y de luna de miel, no a Mar del Plata, todo lo contrario, a Mendoza. Ellos se fueron de luna de miel a Mendoza. Tenían mucha ilusión por conocer Mendoza, y bueno, los pasajes a Mendoza se los regala Aerolíneas Argentinas, porque mi padre estudiaba de telegrafista.
Y una historia que creo que conté pocas veces, mi padre se puso a estudiar de telegrafista y paralelamente trabajaba de mozo ayudando a su abuelo, porque había que juntar dinero para terminar de pagar los pasajes de los tres, ¿no? Mamá, hermano del medio y el hermano menor que era él, porque él se quería volver a España. Su sueño era volverse a España. Entonces encontró que la forma de volverse a España era de pronto estudiar telegrafista y subirse a un avión y volverse. Pero bueno, en ese picnic conoció a mi mamá y cambió de opinión, decidió quedarse, se enamoró de ella y se quedó en Argentina. ¿Y cómo se cruzan con Mar del Plata en la vida? Mis abuelos maternos alquilaban una pensión en Buenos Aires y bueno, Mar del Plata en ese momento ya se escuchaba como la gran ciudad turística de la Argentina y todo el mundo hablaba de Mar del Plata y de su apogeo, de su esplendor. Y mis abuelos maternos tuvieron curiosidad, vinieron a conocerlo y decidieron mudarse aquí. Se escuchaban tantas cosas buenas que mis padres dijeron, vamos a ver cómo es Mar del Plata, y también decidieron venir para Mar del Plata. Y su primer trabajo fue colaborando en el hotel que alquilaban mis abuelos maternos, ahí creo que estuvieron un año, pero bueno, ahorrando, como dice siempre mi madre, todo el dinero que podían, todas las propinas enteras, todos, porque ya querían independizarse. Y así fue como se pudieron independizar y alquilaron un pequeñito hotel, Hotel Europa, que ya no existe más, en la calle Belgrano, y fue su primera aventura en solitario. O sea, a ver, para entender bien la historia, primero arrancan los abuelos alquilando un hotel. Sí. Y tus ellos padres ayudando. Comienzan a trabajar con ellos y ahí, recién ahí es como que empieza el mundo en la hotelería de ellos, ¿no? Empiezan en Buenos Aires, porque mi padre ya había trabajado de mozo, había trabajado de peón y de encargado de depósito, o sea, se encargaba de todo lo que tiene un restaurante, como el lugar que estamos aquí, en el restaurante El Globo de Buenos Aires. Ah, sí, conocí. Sí, y mi madre ya trabajaba en una pensión, lavando la ropa, de mucama, haciendo todas las tareas propias iniciales, ¿no? También mi madre cuando llegó comenzó a estudiar porque ambos solamente tenían primer grado, segundo grado, porque no habían podido estudiar en España, así que completaron sus estudios primarios aquí en Buenos Aires. Así que simultáneamente con eso mi mamá iba dando años libres, la verdad muy inteligente siempre, años libres y trabajaba, y formándose. Mi papá lo mismo, iba dando años libres y trabajaba. Había que trabajar sí o sí. Sí o sí. Había que apoyar las necesidades de la casa, del hogar. Bueno, y ahí me decías, alquilaron por primera vez un hotel y ahí es como que también arranca ya a tener casi, aunque no sean propietarios, un hotel y manejados por ellos. Exactamente. Ellos comienzan en solitario en el 53, si mal no me equivoco, se casan en el 51, sí, en el 53 comienzan en solitario y haciendo todo. Y hay unas historias muy lindas porque no sabían cocinar ninguno de los dos y se compran un libro de Doña Petrona y las cosas las iban haciendo con el libro de Doña Petrona, y como dice mi madre, se les quemaban muchas cosas, pero bueno, a fuerza de voluntad, bueno, mi padre era muy buen cocinero, la verdad, y mi mamá, la verdad que se daba mucha maña. Ahora no cocina, no le gusta, pero se daba mucha maña. ¿Y eso fue en ese hotel que alquilaron de la calle Belgrano? Sí, en ese hotel que se llamaba Hotel Europa, que ahí estuvieron hasta entre el primer estadio con mis abuelos y después en solitario en el Hotel Europa hasta el año 58. En el año 58 ya hacen el salto al Hotel Iruña, que no es el Hotel Iruña actual. El Hotel Iruña era muy pequeñito, solamente 2 pisos, muy poquitas habitaciones, y logran alquilar ese hotel. Durante muchos años lo alquilaron, además el dueño no lo vendía. No lo quería vender. No lo quería vender el señor Aispun, porque tenía mucha ilusión que su familia continuara con la hotelería. Pero los hijos no, decidieron tener otras profesiones y no continuar con hotelería, así que luego se encariñó mucho con mi padre porque le cuidaba muchísimo el hotel estaba muy cuidadito, y bueno, cuando se convenció que sus hijos no continuaban, pasados unos cuantos años, que mi padre sufría porque quería convencerlo, ¿no?, de hacer una negociación, pudo recién llegar a hacer una negociación y comprar el hotel. Fue la oportunidad y la apertura
de una posibilidad en el rubro, en el sector, sí, ¿no? claro, fue como formalizar ese inicio, ¿no? Que ya se venía dando, pero fue como el primer puntapié importante después ya de muchos años, porque creo que eso fue para el año 69, o sea, fue Pasaron después, varios años de aquel sí, 53, sí, creo que me habías dicho. 53 de inicio en solitario y 58 de llegada a Liruña. Y cuando mi padre ve Liruña para mudarse de la Europa a Liruña, mi madre no quería cambiar porque habían trabajado tanto en el Hotel Europa, lo habían puesto precioso, lo habían pintado, le habían puesto cortinas, lo habían arreglado, siempre como inquilinos, pero ellos le ponían mucha inversión a la propiedad. Pero a mi papá le decía, y el Liruña le parecía lejos, porque en ese momento estar de Luro para el norte era lejos, ¿no? Hay que imaginarse las ciudades de ese entonces. Pero mi papá siempre veía más allá y le decía, no, vas a ver que te va a gustar, vas a ver que tiene mucho más potencial, es más grande, podemos hacer más cosas. Así que siempre la convencía y allá iban, avanzaban. Bueno, algo sabía el viejo. Sabía mucho. Bueno, y de ahí cómo continúa el camino. Ya se afianzan en Iruña. ¿El Iruña qué representaba en ese momento? Porque era un hotel importante, o por lo menos terminó siendo un hotel importante. Sí, en ese momento era un hotel muy pequeño, pero terminó siendo un hotel muy importante porque la verdad que, a medida que tuvieron posibilidades, fueron construyendo. Y no solo construyeron el primer cuerpo, sino si lo ves desde la playa, tiene 2 cuerpos más, o sea, tiene 3 cuerpos, es un hotel de 100, llegó a tener 110 habitaciones, hoy tiene 100, porque se fueron fusionando habitaciones para darle más tamaño a otras y hubo que hacer, se hacen siempre reformas y mejoras y mantenimiento, valor agregado de la propiedad. Pero fue la posibilidad de empezar a hacer otro tipo de hotelería, la hotelería que ellos ya soñaban, que ya querían, tener un buen restaurante importante, luego también poder construir un salón. Papá ya tenía el foco en congresos y convenciones. Yo siempre digo que yo creo que debe haber sido el primer comercial que tuvo la ciudad, porque él se iba con una valijita a buscar los congresos o en ese momento las convenciones a Buenos Aires, y recuerdo que pudo hacer la convención de Wincofon, que creo que fue una de las primeras, estoy tratando de hacer mucha memoria de lo que los escuchaba, y también de Laboratorios Bagó, que nos ha acompañado siempre, siguen siendo nuestros clientes, y para él iba a Buenos Aires a buscar los clientes, siempre decía que no hay que esperar a los clientes que vengan por la puerta, sino que había que ir a buscarlos. Así que fue el primer comercial que tuvo la empresa, pero también creo que fue el primero de Mar del Plata en esas épocas que fue a buscar convenciones a la ciudad de Buenos Aires, porque eran épocas donde los turistas llegaban con más facilidad. Llegaban solos. Llegaban solos. No había una convocatoria como hoy, tenés que buscar muchos recursos y herramientas. Sí, en esa época llegaban solos, pero no tanto en el invierno. En el invierno solamente... Ellos lo tenían ellos abrieron todo el año y los demás cerraban, ¿no? Claro, fue uno de los pocos hoteles que inmediatamente abrió todo el año, y nosotros mostramos cuando hacemos reuniones con nuestros gerentes una de las fotos iniciales donde decía abierto todo el año, calefacción central. Y parece una reliquia, pero es que en esa época no había calefacción central, porque los hoteles abrían para verano y no abrían todo el año. Y esa fue una consigna, estar siempre a disposición del huésped, que fue la característica y la sigue siendo de nuestra compañía, todo para el huésped o el comensal o para nuestros clientes, ¿no? Siempre la prioridad es mirar desde la mirada del huésped, desde lo que necesita. Entonces, ni se planteaban cerrar en invierno porque de pronto de lunes a jueves no había clientes, estaban abiertos igual. En ese momento había mucha demanda de público que venía a jugar al casino, porque el casino de Mar del Plata era el más importante de la Argentina, no había casinos distribuidos por el resto del país como hay ahora, y era un gran atractivo de la ciudad, el Casino Central. El casino era una gran fuente de receptor de turismo. Sí, un gran atractivo, sí. Y los fines de semana venía muchísima gente a jugar al casino, pero mi padre ya buscaba quien viniera de lunes a jueves, por eso digo de la búsqueda de las convenciones, de las empresas. Imagino, no sé, en esa época las historias que seguramente tenía tu padre, y también cómo ha cambiado, ¿no? En el tiempo. Quizás la gente llega a un hotel, quizás llega en remera, en un short y ojotas o zapatillas. Y antes, me imagino, no sé, por lo que decís del casino, impecables. Y el casino, me acuerdo que mi padre entrabas con un traje. Prestaba muchas veces las corbatas y tenía corbatas para prestar, porque sin corbata no entrabas al casino. Y sí, prestaba sacos, corbatas para que pudieran ir, porque sí, había una etiqueta que se respetaba. Sí, había mucho más etiqueta ahora, pero es normal, ahora todo es más sport, más relajado.
bueno, y sobre todo en una ciudad turística, ¿no? Es todo más relajado. ¿Y a tu madre en ese momento, acompañando las decisiones de él en ese sentido, era más consensuado? Porque esto de no cerrar en el invierno, seguramente los colegas dirían, ¿qué está haciendo este hombre? Sí, bueno, pero siempre hicieron cosas así que todo el mundo decía, ¿qué están haciendo? Quiero decirte que mis padres eran socios en la vida, eran marido y mujer, pero eran socios en la profesión también. Increíble la sociedad que tenían. Algo que no es fácil. Que no es fácil, y yo siempre digo increíble porque tenían una distribución de tareas que no se sentaron a plasmarlas en una hoja como haríamos nosotros, ¿no? Sino que yo creo que fue absolutamente natural. Cada uno tenía más talento para algo y lo desarrollaba, y el otro compensaba con su talento también. Entonces siempre digo que hicieron una sociedad perfecta en los negocios, y considero que también en la vida, más allá de que han tenido sus buenos y malos momentos como todos los matrimonios, pero una sociedad perfecta laboral porque se complementaban maravillosamente. Mi papá siempre un visionario, una persona que estaba viendo lo que los otros no veíamos. Siempre me pregunto qué estaría viendo hoy, porque siempre veía más allá, siempre veía algo distinto, siempre apostaba más lejos, pero claro, necesitaba ese anclaje, y el anclaje era mi madre. Él era muy volador, muy realista, pero esa condición que tienen solo algunas personas que ven otras cosas. Pero mi mamá estaba atrás, como digo yo, ajustando las patas de las mesas, ¿no? Entonces las cosas hacía que funcionaran. Y por eso digo que eran el complemento perfecto. Yo no sé qué hubieran hecho de manera independiente, pero creo que juntos pudieron hacer lo que hicieron, pues se complementaban perfectamente. Me imagino, con esta historia de familia, con dos laburantes, como tu mamá y como tu papá, vos arrancaste tempranito a trabajar. Sí. ¿No? Sí, arranqué como un juego porque nosotros vivíamos en el Hotel Iruña, primero en una habitación porque los lugares eran para los huéspedes, y también cuidando de no molestar, porque eso nos inculcaban, ¿no? O sea, si bien era la sensación de nuestra casa, y un niño entiende que es su casa cuando sos niño y querés jugar, pero bueno, era un hotel y el huésped niños era, contenidos en algún punto. Sí, el huésped era como, no sé si la palabra es la correcta, pero el rey, el privilegiado, ¿no? Entonces sí, no te podías portar mal, digamos. Claro, sí. No hace ruido, la gente descansa. Claro, pero nada, fue una vida, a mí me pareció maravillosa vivir en un hotel, a mí me gustó muchísimo. ¿Cuánto tiempo? Y yo viví en el hotel hasta los 20 y pico de años. Ah, muchísimo. Sí, toda la vida. O sea, mi casa era el Hotel Iruña, y comía en el comedor, en el restaurante, ¿no? Teníamos una mesita y ahí comíamos. Siempre quisieron hacer un departamento privado, pero lo que pasa es que cada vez que se ahorraba un dinero, se reinvertía en el hotel. Y hubo un día que fue muy gracioso, creo que yo había empezado la universidad, comíamos ahí en el hotel y mi papá nos mira y le dice a mi mamá, uy, se pusieron grandes los chicos, vamos a tener que hacer el departamento. No hicieron el departamento ya para nada, porque ya nosotros no teníamos hábito de esa privacidad. Pero bueno, ahora lo disfruta mi madre, ¿no? Digamos, cuando digo departamento es tener tu propia cocina, tu lugar, tu propio comedor diario, digamos, un living, un espacio más íntimo, más privado y no compartido. Pero no reniego de nada. Me pareció todo muy bien, todo muy bien. Una linda manera de crecer. ¿Y ellos mismos te inculcaron a que sigas una carrera después? ¿Fuiste vos? ¿Qué querías? No, Sí, bueno, yo quise estudiar ciencia. Quiero seguir con esto, pero quiero capacitarme. Sí, yo siempre tuve claro que quería seguir en la hotelería. Creo que desde muy temprana edad. De hecho, creo que los molestaba siempre pidiendo que quería trabajar. Tenía, no sé, pocos años y quería trabajar. Y recuerdo que la primera vez que me permitieron hacer algo formal era con 12 años, que creo que los cansé y me dijeron, bueno, ya está. Porque atendía el teléfono. Hacer? Claro, no, ¿qué querés hacer? No, bueno, podés estar en el teléfono. Así que era telefonista, cosa que me encantaba, porque el teléfono en ese momento era el centro neurálgico de un ¿Pasaba hotel. todo por ahí? Todo se comunicaba por ahí, no teníamos celulares, obviamente, y las líneas eran a través de la telefonía. Y era bastante complejo atender el teléfono en un hotel grande.
pedían room service, cualquier cosa se pedía a través del teléfono, también recibías los llamados. A mí me encantaba, me parecía apasionante, divertido. Además podía hablar con todo el mundo, podía conectar, me gustaba esa historia de poder conectar, así que trabajaba en los fines de semana y en verano era telefonista. Y me daban un horario de niño, digamos, de 6 horas, y también me daban un sueldo para que valore lo que era ganarse el dinero, ¿no? Yo encantada, me gustaba mucho más eso me gustaba jugar y estar con mis amigas, sin duda, pero eso me apasionaba. Bueno, ¿tenías esa vida paralela? ¿Lo podías hacer esto de darte la oportunidad? Porque quizás estabas tan enfocada en el hotel, tan chiquita. No, en esa época sí. Es natural tener mis amigos del colegio, mis amigas del colegio. Bueno, iba al colegio Santa Cecilia, que en ese momento era solo de mujeres. ¿Ahí cerquita? Sí, muy cerquita. Pero después tenía mis amigos de verano que la pasaba bomba, porque eran con los amigos que por ahí veías una vez al año, los esperaba durante todo el año y compartías otras cosas. Y me acuerdo de largas guitarreadas. El hotel tenía una sala de juegos de niños, que hoy la sigue teniendo, y nosotros nos íbamos ahí a compartir momentos de distensión con mis amigos. Así que la verdad que eran veranos interesantes, porque compartía con personas muy distintas. ¿Hiciste amistades con gente que iba siempre? Sí, claro, gente ¿Sí? de Mendoza, de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Buenos Aires, grandes amigos y amigas, sin duda. Para esa edad, en esa etapa es hermoso. Es hermoso. Bueno, y te contaba que decidí estudiar Ciencias Económicas aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero siempre lo pensé como una formación que me acompañara en el devenir de la empresa, ¿no? Yo ya veía que las empresas tenían que ser dinámicas, que si bien eran muy profesionales mis padres, seguramente había que hacer cambios y formalizar ciertas cosas y el avance y el desarrollo profesional, así que entendía que esa materia me iba a dar una estructura interesante para acompañar el crecimiento, y la verdad que así lo fue, ¿no? Me hubiera encantado seguir estudiando, pero después quería hacer otras carreras, pero también quería tener más tiempo para trabajar, entonces sí hice muchas capacitaciones paralelas, seminarios internacionales, hice una formación en hotelería también en la Escuela Superior de Hostelería de Galicia, después me enfoqué más en cosas de hotelería y de management. A ver, yo me estoy imaginando una situación, vos decime, porque es toda imaginación mía. ¿Cenaban juntos, generalmente? Sí. ¿La familia? Sí. ¿Y cuándo le surgió a Manuel, quiero hacer el Costa Grana? Bueno, ¿dónde nació? ¿En una charla? No me quiero quedar con ella, quiero un poco más. Bueno, ellos siempre querían más. Siempre había un horizonte más lejano. Y creo que lo que cuenta mi madre es que surgió entre ellos dos un día diciendo, creo que mi madre siempre cuenta esto: ay, Manolo, ¿cuándo será el día que tengamos un hotel que solo nos feliciten? ¿Por qué? Porque cuando comenzó, no sé si en los 80 y pico, 90, ya el argentino empezó a viajar muchísimo al exterior, cosa que antes no, era un mercado más cerrado, más interno. Entonces, Brasil había hecho una política de Estado muy interesante de construcción de hoteles, todos nuevos, que fueron financiados por el Estado, casualmente como un punto de atracción turística. Y claro, la gente conocía esos hoteles y venían fascinados, y la hotelería argentina en general no tenía eso. Entonces, una crítica para mis padres, y lo es para mí también, nos duele en el alma, queremos que todo esté impecable, perfecto. Entonces soñaban con ese hotel que estuviera a esa altura. Ellos ya venían esos últimos años viajando habitualmente todos los años a España, con lo cual también veían la nueva hotelería y soñaban con eso. Entonces, mi padre fue comprando los terrenos que estaban al lado de Iruña con ese objetivo, con hacer el Hotel 5 Estrellas ahí al lado. Comenzamos con el proyecto en el año 80 y algo y afortunadamente, ahora lo podemos decir, en ese momento fue como un problema muy serio. El proyecto no podía desarrollarse con los requerimientos que se necesitan para un hotel 5 estrellas de esas características. Entonces, o había que intervenir demasiado el Iruña, con lo cual casi era tirar el Iruña, y nosotros no podíamos, necesitábamos esa fuente de ingresos, y además era un tema económico, financiero y emocional, de todo tipo, con lo cual además no se podía hacer porque necesitábamos que siguiera funcionando como hotel. Entonces, en un momento el proyecto, que había empezado a evolucionar, quedó en la nada.
de golpe quedó en la nada, no alcanzaban los metros cuadrados, presentamos en la municipalidad y no se podía construir más altura. Bueno, era imposible desarrollar, así que hubo, más o menos calculo que fueron unos 2 meses como de tristeza, ¿no? De amargura, porque se había hecho mucho camino durante muchos años para llegar a eso y se frustró. Pero bueno, una vez más Manolo siempre traía las soluciones y las sorpresas. Él había desarrollado paralelamente a la hotelería una empresa de servicio de catering a los restaurantes de los hoteles sindicales, ¿no? Y que los manejaba él personalmente con un equipo. Y entonces había ido más al sur de Mar del Plata, que había hoteles sindicales que él estaba gestionando la parte de comidas, y cuando vuelve dijo, ya encontré el lugar del futuro hotel, ya lo encontré. Un almuerzo, porque nuestros almuerzos eran almuerzos de trabajo. Lo que hoy se dice almuerzo de trabajo, yo lo viví desde pequeña. Eran almuerzos donde se comentaba lo que pasaba, lo que había que solucionar, lo que ocurría. Dice, ya encontré el lugar. Bueno, cuando nos muestra el lugar al día siguiente, nos pareció lejísimo, ¿no? Nos pareció fascinante Playa Grande, pero en ese momento Mar del Plata no miraba para ese lado. No había como una mirada hacia más el sur de la ciudad. Nos encantó, pero bueno, nos pareció como un poco lejos, ¿no? ¿Quién iba a ir hasta allá? Pero bueno, inmediatamente nos convenció y la verdad que todos nos convencimos enseguida y bueno, se reeditó el proyecto, obviamente desde cero, sin los condicionamientos que implicaba una propiedad construida y pudimos desarrollar lo que es un verdadero 5 estrellas de lujo. Qué bueno. Vos sabés que nos queda poco tiempo, increíblemente se pasa rápido. Qué increíble. Tenemos... no sé cómo definirlo, pero cuando hablas de tus viejos hablas con una admiración tan grande, ¿no? Sí, tremenda. Es así. Tremenda, por los dos. Grandes personas con unos valores impresionantes, íntegros, con una fortaleza muy destacable, con una humildad pocas veces vista, un amor hacia la Argentina profunda, ¿no? Mi madre sigue amando a la Argentina profundamente, con una fe en el futuro y en el desarrollo de nuestro país que nunca bajan los brazos. No lo bajó mi padre y no lo hace mi madre. Y la verdad que 2 personas que para mí siguen siendo un gran ejemplo. Qué bueno. Y para ir cerrando, porque me van quedando tantas cosas afuera, para vos como mujer, ¿cómo resulta esto de ser empresaria, tener una cadena de hoteles, ocupar este lugar en la Cámara de Empresas Españolas en Argentina, vicecónsul? ¿Cómo es para vos? Bueno, ser vicecónsul es un honor porque de alguna manera siento de que honro los orígenes de mis padres y yo ya tenía mucho vínculo con la comunidad del Centro Gallego y bueno, extendí mi vínculo a los demás y la verdad que es un rol que me encanta, me fascina y que trato de hacerlo lo mejor que puedo. Delegada de la Cámara Española aquí en la ciudad de Mar del Plata, bueno, también son roles que me gusta vincular, ¿no? Generar relaciones entre los socios, vincularlos con potencialidades hacia España o hacia posibles personas que nos visitan y que organizamos las charlas. Sin duda esta última etapa de mi vida, digamos de estos años, y es un rol muy agradable, me lleva tiempo, pero es muy agradable. Ser mujer en rol directivo fue bastante difícil en los inicios cuando fallece mi padre, porque fallece muy joven, en un momento que realmente inesperado para nosotros, a próximos de inaugurar el Costa Galana. Fue un momento muy duro, tremendamente duro, complejo de todo punto de vista, desde lo personal, lo emocional y lo empresarial, porque estábamos muy endeudados, estábamos muy complicados y la verdad que la ausencia de él fue muy profunda en todos los aspectos, ¿no? Faltaba el presidente de la empresa, el líder carismático, el padre, el esposo para mi madre, el que de alguna manera el que dirigía la familia, el gran líder, ¿no? Muy respetado además por la sociedad, era la persona más visible, porque mi mamá era más de back. Fue muy duro, muy duro. Y en ese momento
lo he dicho otras veces, era muy difícil ser mujer y dirigir porque yo era muy joven, mujer, encima aparentaba menos edad y era como que eso no calificaba. O sea, con eso no tenías ninguna autoridad y tenías que hacer mucho esfuerzo para que te escuchen, para que te reconozcan, para poder tener una interacción en una entrevista con un banco, con quien sea, en el aspecto que quieras pensar, ¿no? Yo siempre digo que los hombres no se dan cuenta de las dificultades que a veces nos toca atravesar a las mujeres. Pero bueno, había que hacerlo, así que yo sabía que tenía un minuto solo para que, por ejemplo, en tu caso me prestes atención. Entonces, si iba a una reunión, era muy efectiva en comunicarte rápidamente lo que te tenía que comunicar para que me prestes atención, porque si no, tu mirada estaba en otro lado, tu atención estaba en el otro lado, y no fue fácil, pero bueno, me fortalecí con eso también, eso sirvió para fortalecerme. Y también para contagiar un poco unos cambios que se están dando, ¿no? Sí, claro, yo creo que hoy el camino sigue siendo difícil y para muchas mujeres muy difícil, pero los ejemplos de aquellas que hemos podido ir abriendo camino, sin duda son un aire y una posibilidad de verse reflejados para otros y saber que tienen que seguir insistiendo y ganarse el lugar. Y hay que ganárselo con respeto, con el saber hacer, desde el buen lugar. Desde el buen lugar de mujer se puede ganar un lugar de respeto. Bueno, Claudia, qué bueno que viniste esta noche. Quedó mucho, no hablamos de la fundación, todo lo que hacen por el materno infantil, que es muchísimo. Bueno, por suerte se difunde bastante seguido lo que están haciendo. ¿Podemos brindar? ¿Cómo no? ¿Y por qué brindamos? Un placer. Bueno, yo, si me permitís, brindaría por nuestro país. La verdad, con el profundo deseo de que avancemos socialmente y económicamente, porque el desarrollo económico va a generar empleo y el empleo, el trabajo digno va a eliminar la pobreza. Yo quisiera que podamos lograr eso todos juntos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu invitación.